Hoy quiero empezar un par de estudios. No sé si lo voy a poder terminar hoy. Si no lo termino hoy, lo termino jueves que viene. Aclaro por eso. Porque hablar sobre el Dios oculto o el Dios revelado. Lo voy a dividir en dos partes. El Dios oculto. Y para empezar, hablando de Dios oculto, voy a leer Isaías 45:15 en la Nueva Versión Internacional, que dice: Dios, tú, Dios y Salvador de Israel, eres un Dios que se oculta. Eres un Dios que se oculta. Algo que a veces nos pasa a cada uno de nosotros cuando estamos en este camino del cristianismo. Y yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos experimentado que Dios se ocultó de cada uno de nosotros. Que nuestra oración parece que rebota en el techo, que las soluciones no llegan a cada uno de nosotros y no vemos al Dios oculto, pero que siempre nos acompaña, que siempre está con nosotros. Si hay un hombre que cambió la historia de la cristiandad y de la iglesia evangélica, es Martín Lutero. De hecho, se está planificando y están haciendo trámites hoy las iglesias, porque el 31 de octubre es la fecha en donde Martín Lutero clavó sus 21 tesis allí en Alemania, para que ese día sea reconocido como en el Uruguay, como el Día de la Iglesia Evangélica. Se están proyectando un montón de papeles para que esto sea posible. Pero el profeta le llama Dios oculto y a veces no nos damos cuenta que bajo una maldición está escondida una bendición. No nos damos cuenta que bajo la sensación de pecado está escondida la justicia. No nos damos cuenta que bajo la muerte está escondida la vida y bajo la aflicción está escondido el consuelo. Porque a veces pensamos, y en estos tiempos más que nunca, la iglesia proclama que venía Cristo y toda tu vida va a ser simple, sencillo y fácil. Y no es lo que el maestro nos enseña. Porque el maestro nos enseña que el camino de seguir a Jesús no es fácil. No es simple. No es algo sencillo. Y esto es para valientes. Porque si no sos valiente, entender que hay un Dios que se oculta de nosotros, no porque nos quiere hacer pasar mal, sino que creo que la verdadera situación es que nos quiere ver evolucionar y crecer en fe. Y entender, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente lo va a traducir este mismo Isaías capítulo 45:15, verdaderamente, oh Dios de Israel, Salvador nuestro, tú obras de maneras misteriosas. Podríamos hablar del Dios oculto o de las maneras misteriosas en las cuales Dios obra. Porque sinceramente, cuando entramos a indagar y ver las cosas que Dios tiene planificadas en nuestras vidas, nunca nos damos cuenta a dónde podemos llegar, a dónde Dios nos está impulsando. Y aunque parezca, y hay mucha gente que dice, son las casualidades de la vida. Yo no creo en casualidades. Yo creo que hay un Dios oculto que me va impulsando y me va llevando para realizar en mí los propósitos que Él tiene sobre cada uno de nosotros, sobre mi vida y sobre la tuya. Porque cuántas casualidades tienen que ocurrir hoy para que vos estés en este lugar. ¿Verdad? Si no hubiéramos dado desayuno a Carolina, no estaría en este lugar. Lo digo porque ella. Y si Carolina no hubiera estado acá, tal vez otras personas no estarían acá. Y así podemos hablar cuántas cosas detrás de todas las cosas que van pasando en nuestras vidas, está la mano de Dios conectándonos, llevándonos a lo que Él quiere desarrollar en nuestras vidas. Cosas que ni siquiera no nos imaginamos. Si no hubiera conocido a Ricardo porque fue allá 8 de octubre, hoy no estaría acá, probablemente no estaría acá. Ese es el Dios oculto. Si no hubiéramos hecho un evento, probablemente Ricardo no estaría casado. No sé si sería una bendición, una maldición, vaya uno a saber.
¿verdad? Pero lo cierto es que detrás de esas pequeñas cosas está ese Dios oculto obrando en nuestras vidas para impulsarnos a más. ¿Sí? Él obra de formas misteriosas. Y hay dos visiones divinas, de las cuales quiero desarrollar un poquito. El Dios que te declara que debemos creer en Él, y el Dios que al mismo tiempo, ¿qué hace? Constantemente se oculta de nosotros. Se oculta. Y no es algo que nos pareciera a cada uno de nosotros. Eso ha sido así a través de toda la historia bíblica, por poner ejemplos. De alguna manera me hace pensar que Dios se parece en algunos relatos bíblicos a un maestro que espera para que en silencio a que sus alumnos logren salvar sus exámenes. Que espera de nosotros mucho más, que nos va capacitando, desarrollando a través de todas las cosas que hemos vivido en nuestras vidas, para que sea el momento en que vos digas, este es mi lugar, este es mi tiempo de bendición. Un ejemplo de eso, hay un libro en la Biblia, el libro de Esther, que relata claramente este hecho. Porque si vos buscas la palabra y hizo Dios algo, no la vas a encontrar. Porque es el único libro en la Biblia que no se menciona la palabra Dios. O como lo referían los diferentes antiguos, el Yahvé, el Jehová, como vos le quieras decir. Pero cuando ves la historia de Esther, ¿qué es lo que pasa? Detrás de todo lo que está pasando, una mujer que había salido del pueblo judío, metido en la realeza, metido siendo reina, para que en ese momento ella se transformara en la bendición para que un pueblo no falleciera. Ese es el Dios oculto. El que nos ha puesto en nuestras familias, el que nos ha puesto en nuestros barrios, el que nos ha puesto en nuestros trabajos para que seamos de bendición. Y de verdad, eso es tener fe. Y cuando analizamos nuestra fe, podríamos decir que la fe camina en muchos desiertos y en algunos pequeños oasis, por lo menos en mi vida. Y a través de la Biblia me doy cuenta que no soy el único. No soy el único que ha experimentado el de saber que Dios tiene un plan para mi vida, saber que Dios tiene un propósito para mí. Pero pareciera que fuera una tomadura de pelo. Todo me sale mal. Nada rueda como yo quiero, nada rueda como yo estoy pensando, nada rueda como a mí me parece. Ejemplos de esta situación, el rey David, un hombre forjado, ungido por Dios, pero él declara, por ejemplo, en el Salmo 143:4, 143:1 primero, si no, pobre Erika la voy a matar. 143:1 dice, oye mi oración, oh Señor, escucha mi ruego, respóndeme porque eres fiel y justo. ¿Qué es lo que está expresando el rey? Oye mi oración, es una súplica, decir, Dios, te he clamado, he ayunado, he buscado de Dios, pero hoy necesito que escuches mi oración. De ese Dios oculto hablo. Del que muchas veces no responde las oraciones cuando más las necesitamos. Cuando las fuerzas no están. Ese mismo rey David escribía en Salmo 143:4, estoy perdiendo todas las esperanzas, quedo paralizado de miedo ante las situaciones. Ese es el Dios oculto. El que te dice, en el caso del rey David, te escogí para ser un rey, y vos decís, ay, comodísimo para atrás. Y cuántas aflicciones, problemas familiares, huyendo, tantas historias de vida. De esas mismas que nos pasan a cada uno de nosotros. Y que a veces decimos, wow, pero si yo voy a la iglesia. Pero si yo voy el domingo, el jueves y si puedo voy el martes. Y a otras actividades. Ese Dios oculto vine a hablar hoy. Del que muchas veces parece que se esconde de nosotros. Sin embargo, está detrás de cada uno de nosotros, ¿sabe qué? Impulsándonos. Moviendo sus hilos, moviendo sus manos. Eso es un antropomorfismo, porque en Dios no lo podemos hacer una imagen directa de ese Dios supremo que, por ejemplo, ve el profeta cuando lo ve sufrir y dice, ay, estoy muerto.
¿Verdad? ¿Y quién no ha escrito como el rey David? Sabiendo que tenemos planes, que tenemos cosas, estoy perdiendo la esperanza. Me estoy quedando paralizado de miedo porque no veo las soluciones. No veo cuándo voy a salir adelante de estas cosas. Y sin embargo, Dios ha prometido que está con nosotros siempre. Pero no lo vemos. De sentirlo mucho menos. ¿Cuánto daría yo por 5 minutos con un café con Jesús, cara a cara, y decir, Dios, tengo esto y esto, y estoy haciendo bien, estoy haciendo mal? ¿Cuánto daría yo? Por 5 minutos con Jesús sentado así, cara a cara, hablándole y que me escuche. Y vos decís, eso es la oración, pero a veces la oración parece que quedó en el techo, no avanza más, no llega más. Y perdemos las esperanzas de ese Dios oculto que muchas veces nos quiere mostrar su gracia. ¿En medio de qué? De nuestros pecados. En medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros errores. Cuando todo el mundo te critica, cuando todo el mundo te señala, muchas veces Dios en silencio te mira. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Verdad? Ese mismo rey David escribía en el Salmo 22:1, palabras que después el mismo Jesús iba a tomar, porque Jesús también experimentó a ese Padre oculto. Salmo 22:1 les va a recordar una de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Y el versículo 2 dice, cada día clamo a ti, mi Dios, pero no me respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Yo no sé si a vos te pasó, pero a mí me viven pasando estas cosas. Y esos suspiros de algunos reflejan que sí, que es cierto, de clamar y decir, Dios, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué estoy pasando por este problema económico? ¿Por qué estoy pasando por este problema en la familia? ¿Por qué estoy pasando de esto y de lo otro? Y no nos damos cuenta que no podemos entender la mente de Dios. Porque somos tan chiquitos comparado con Él. Nos ha costado en la humanidad miles de años para empezar a comprender algunas pequeñas cosas. Y nos asombramos cuando de repente aparecen estudios que decís, wow, y todo eso existía y estaba en la mente de Dios. ¿Cómo podremos comprender la mente de Dios? ¿Cómo podemos comprender los planes que Dios tiene para nuestras vidas? Porque vuelvo a decir, ese Dios está oculto. Y a no ser que Él nos muestre su revelación, se revele a nuestras vidas, nosotros no entendemos. ¿Cómo se explica que Dios le trae un sueño a un joven y le dice, ¿sabes qué? Las estrellas se van a inclinar ante ti, la luna, el sol se van a inclinar ante ti, las espigas, era bien claro, era notorio, vos vas a ser importante. Y si no, estoy hablando de la vida de José. ¿Cómo se explica que su padre le da una túnica que hizo que sus hermanos se pusieran rabiosos? Porque le hacía diferencia, porque lo había puesto sobre un sitial de gobernar, así vos sos el que cuidás a mis hermanos. Y el día que lo van a matar, en el momento que están para matarlo, aparece una caravana. Eso es un milagro de Dios. Sus hermanos estaban decididos a matarlo. No había otra opción, no había otra cosa. Sin embargo, en ese momento una caravana de ismaelitas. Ese es el Dios oculto. El que nos protege, el que está con nosotros y no vemos las circunstancias. Y muchas veces no lo comprendemos hasta años pasados las cosas que nos pasan. Y ahí se va ese José, teniendo un sueño, teniendo una aspiración, diciendo ¿qué hice de malo? Conocen la historia. Termina en un lugar y todo lo que hacía prosperaba. Sin embargo, la mujer del dueño se quiere acostar con él y termina en la cárcel. Lo podían, el milagro, ¿sabes cuál es? Es que no lo mataron.
Porque en aquellos tiempos no existían los derechos humanos. Los amos hacían con los esclavos lo que se les antojaba. Eso es un milagro y no lo vemos. Como muchas veces no vemos el accionar de Dios en nuestras vidas. Lo vemos cuando nos sentimos contentos o realizados. A mí me pasa eso, no sé a vos, pero de verdad. Veo a un José que está en la cárcel y por casualidad 2 personas terminan ahí, tienen un sueño y dice, yo tuve un sueño y yo también. Y él se lo revela y le dice, poniendo las esperanzas en un hombre que igual lo van a volver al sitio cuando le des de comer al faraón, ahí me vas a hablar y me van a sacar de esa cárcel. Y sin embargo dice la Escritura que ese hombre se olvidó por más de 2 años. Cárceles, si nos quejamos de las cárceles de ahora, imagínate las antiguas. Si vimos tanta violencia y tantas cosas que están pasando, imagínate en las antiguas. Y a él, Dios invisiblemente lo acompañaba. Como nos sigue acompañando a cada uno de nosotros. Como sigue estando en nuestras vidas y desarrollando cosas y no las vemos. 2 años después recién aparece el momento en que el faraón tiene un sueño, nadie se interpreta y por casualidad ese hombre estaba al lado para decir, yo conozco a una persona que está en la cárcel, que te puede interpretar un sueño porque a mí me lo hizo. ¿Casualidades o un Dios invisible obrando atrás de todo eso? Casualidades de la vida, como muchos golpes de suerte, como mucha gente dice, o un Dios invisible que tiene entretejido todo nuestro accionar y nuestras vidas. Allá va José, interpreta el sueño, lo ponen a cargo de todo Egipto y viene el hambre. Pasan años. Pasaron muchísimos años desde que él tuvo ese sueño hasta que se cumplió realidad. Como pasa con nuestras vidas. A veces pensamos, Dios me habló, me dijo tal cosa y mañana cambia. Y si tengo la mala noticia de decir que para que llegue el cumplimiento de eso vas a pasar una década, si es que Cristo no viene antes, capaz que agarrás y decís, me voy porque esto no es para mí, tal vez. Pero esa es la realidad de la Biblia. Esa es la realidad de no lo instantáneo que estamos acostumbrados nosotros, sino un proceso de una mano de Dios que va moldeando nuestros caminos, que va haciendo cosas que vos decís, no tiene sentido. ¿Sabe cómo aprendí a conectar consolas, equipos de audio? Tocando en pub, tocando en discotecas, tocando en todo eso. Y hoy lo utilizo para Dios. Y era la mano de Dios detrás de todo eso. Cuidándome, guardando. Lo entiendo después de años. Pero en ese momento nunca lo entendí. Ahí está José. Llega el hambre, se encuentra con sus hermanos. Y uno podría decir, el milagro es que esté vivo su padre, el milagro que hayan llegado sus hermanos. ¿Sabes cuál es el mayor milagro? Es que José perdonó a sus hermanos. Ese es el mayor milagro. Porque si no los hubiera perdonado en ese momento, él tenía la autoridad para decapitarlos a todos. Y así salva a una nación y a miles de personas. Nos quedamos con el final y no vemos los años de proceso de esa mano de Dios poniéndonos en un lugar, poniéndolo en otro, poniéndolo en este, poniéndolo en el otro. Ese es el Dios oculto que hoy yo vine a hablar. Del que de muchos de ustedes los llevó a situaciones límites para que hoy sean lo que son y puedan tener la capacidad de predicar el evangelio, de ministrar personas, de hacer un montón de cosas. Ese es el Dios invisible, que te capacitó en medio de las tristezas, que te capacitó cuando las cosas no eran, que te capacitó y desarrolló tu vida para que cumplas un propósito que Él nos ha revelado o nos va a revelar en nuestras vidas. Somos tan ingenuos,
pensando que mi mente puede interpretar los planes de Dios. Somos tan ingenuos pensando, ay, yo tengo el control y Dios hace lo que yo le pido, lo que yo quiero y Él lo hace como a mí me parece. La verdad que somos muy tontos. ¿Cómo contener la majestuosidad de Dios en nuestras vidas? Con nuestro intelecto, con nuestros sentidos. ¿Sabés que lo que necesitamos? Al Dios revelado. Pero como pasó demasiado tiempo, lo voy a dejar para la semana que viene. Lo que sí hoy quiero dejarte es bien claro. Hay un Dios que en medio de todo este tiempo, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, de Él somos. Hay un versículo muy interesante y lo tengo por al final, Erika, que dice lo siguiente: somos de Él. Romanos capítulo 14, versículo 8 dice: si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y Él está obrando en nosotros. Y Él está desarrollando un plan con todos nosotros, aunque no lo veamos. Oculto en medio de las circunstancias, en medio de conectarte con una persona, con otra, por traerte a la iglesia y hablaste con uno y eso te transforma en bendición, en esto, lo otro. Ese Dios oculto que pareciera hasta malo, porque nos hace pasar cosas adversas. Pero eso, ¿sabes qué? Forma nuestro carácter. Eso forma nuestra fe, nuestra convicción y nuestra certeza. Porque la intención de Dios no es lo bien que pasemos a la tierra, sino su intención es llevarnos a un cielo, a una eternidad. De mientras en la tierra, Él va obrando de formas misteriosas. Como decía al principio, la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Él obra de maneras misteriosas, en lo oculto. Aunque hoy no lo veas, ahí sigue estando Dios. En algún momento se van a abrir tus ojos. Cuando aparezca la revelación de Dios. Cuando aparezca el entendimiento de las cosas. Pero ¿sabes qué? A veces pasan años, pasan décadas. Pasan un montón de cosas que vos decís, ¿por qué llegué a este punto? Pero ahí no te olvides nunca que si vivimos o morimos, de Él somos. A Él le pertenecemos. Amado Dios, gracias por este tiempo en tu presencia. Gracias, Dios, porque todos los que estamos acá, si realmente queremos caminar contigo, vamos a experimentar ese Dios oculto, que no lo entiendo, que no comprendo. No comprendo por qué si me equivoco, me das de tu gracia y me perdonas y me escoges y me usas. No entiendo por qué, Señor, si tendría que estar en maldición, me bendices. Por mi vida, por lo que he realizado, por las cosas malas que he hecho. No sé por qué, Dios mío, cuando mi vida estaba condenada a la muerte, tú me has dado vida y vida en abundancia. No sé, Señor, por qué cuando estoy en aflicción, cuando estoy pasándola mal, aparece tu consuelo. En pequeños destellos, en pequeñas cosas que me dan la fuerza para levantarme cada mañana y saber que tú tienes un plan para mi vida. Para todos los que hoy estamos acá. Que tú tienes un propósito mucho más grande de lo que nos imaginamos. Igual que José, golpe tras golpe, situación tras situación, adversidad tras adversidad. Pero tu palabra es fiel y verdadera. Y tú vas a cumplir en nosotros esas promesas que has hecho en nuestras vidas. Dios, tú nos has juntado de diferentes lugares, de diferentes barrios, de diferentes situaciones. Y hoy nos juntas aquí en La Paloma 2010 para cumplir tus propósitos, que son que muchas vidas vengan a conocerte. Dios,
sigue siendo tan invisible, tan oculto para mí en tantas cosas. Y quiero entenderlo y no me doy cuenta. Señor, que siempre estás ahí, que siempre estás, aunque no te vea. Tu mano está desarrollando cosas. Me contactas, me conectas, haces cosas que ni siquiera me imagino, Dios. Pero cuando viene la revelación, Señor, yo puedo tener el entendimiento, Dios. Manténnos, Señor. Mantén nuestra fe aunque no te veamos. Mantén nuestra fe aunque nuestras oraciones parezcan que rebotan. Mantén nuestra fe aunque todo esté mal, mirando, como dice la misma palabra, mirando al invisible. Es tan irónico eso, Señor. ¿Cómo voy a ver algo que es invisible? Pero es como te ocultas de mí, Dios. Y día, mañana, cuando me levanto, me haces saber que me amas. Me has demostrado y una vez más que me has amado antes de que yo hubiera nacido. Porque ahí murió Jesús. Ese mismo Jesús, Señor, que también se replanteó, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado, Padre? Nadie está exento de esa oración. Nadie está libre de en algún momento en su vida hacerla tan real que corra por la sangre, Dios, de nuestras venas, de todo nuestro ser. Decir, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Qué quieres? Y vos, Dios, callado, en silencio, oculto, sigues desarrollando y contactando una y otra cosa para cumplir el plan que tienes sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a entender esas cosas tan duras, tan difíciles, tan incomprensibles en nuestra lógica. Pero ¿cómo va a comprender mi lógica, Señor, algo tan grande como tú, Dios? Algo tan poderoso como tú, ¿cómo lo voy a poder comprender? Tú mismo me dices en tu palabra, así como distan de la tierra a la tierra, tus pensamientos son los que distan los míos de los tuyos, Señor. Simplemente ayúdame a creer y a mantener la fe, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.